Hola amigos, les saluda el padre Paul Tinoco de la diócesis de Matagalpa. Estamos ya en el cuarto domingo del tiempo ordinario y la palabra de Dios nos hace un llamado a escuchar a los verdaderos profetas del Señor, a aprender a diferenciar a aquellos profetas que solo buscan sus propios intereses o intereses de los poderosos. Y de esta idea quiero invitarlos también a que, como profetas en Cristo por nuestro bautismo, nosotros tenemos que ser coherentes con nuestro estilo de vida. Así en la iglesia podemos analizar las dos caras de la moneda. Unos cristianos incoherentes que hacen mucho daño a la iglesia, incluso por aquellos que no son católicos, que no se confiesan de ninguna religión, desprecian a estos católicos incoherentes por la mala conducta. O también la otra cara de la moneda es esos fieles que practican con coherencia su espiritualidad, su fe, y pues caen mal. No le pueden caer bien a todo el mundo, porque cuando el profeta denuncia las estructuras y sistemas de pecado, quienes están dentro obviamente van a reaccionar para bien o para mal. Nos podemos preguntar quiénes son y qué hacen los profetas. Los profetas son hombres de Dios, escogidos por Él y enviados para predicar la palabra. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2595, los profetas llaman a la conversión del corazón y a buscar ardientemente el rostro de Dios. Los profetas también nos van manifestando cuál es la voluntad de Dios, mantienen viva la esperanza en que Dios viene a salvar a su pueblo y está cerca. Denuncian las infidelidades que cometemos contra Dios y contra el prójimo. El versículo 20 de esta primera lectura nos muestra un criterio para distinguir a los verdaderos profetas. Pero si el profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no lo he mandado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. El fenómeno profético no es exclusivo de Israel. Estaban también los falsos profetas que con sus trucos y espectáculos querían atraer a las personas hacia sí o hacia los intereses de los poderosos. Un llamado también es a ser profetas del Dios único. Es muy probable, aseguran los biblistas, que este texto de la primera lectura tenga relación con lo que vivió la gente, el escritor, tenga muy presente lo acontecido con el profeta Elías, que se enfrentó a los profetas del falso dios Baal durante el reinado de Ahab y Jezabel. Recordemos cómo Ahab y Jezabel tenían a estos profetas para que con engaños y artimañas pudieran convencer al pueblo a adorar falsos dioses. Y vemos la denuncia que hace el profeta Elías y cómo se enfrenta contra estos falsos profetas, demostrando que Yahvé Dios es el verdadero Dios. Y pues estos conflictos obviamente nacen de contrastar el profeta Elías, su fe en Dios y la realidad que estaba pasando el pueblo. Vemos el ejemplo más claro en el primer libro de Reyes, capítulo 21, cuando Ahab quería la viña de Nabot. Aconsejado por Jezabel, asesinan a Nabot y roban la viña. Obviamente el profeta no se deja amedrentar ni amordazar por ninguna institución. Su autoridad moral le permite incluso exhortar a los reyes, a los poderosos de su tiempo. A partir de Elías, los profetas tomaron un prototipo y se dieron cuenta que el poder de los ricos no es ilimitado. El gobernante no es dueño ni de Dios ni del pueblo. Solo Dios es dueño de todo y de todos. Debemos de ser profetas que enseñen con autoridad. Recordemos que autoridad no es el que manda más o al que todos le temen. No, autoridad es que lo que yo hago concuerde con lo que yo digo. No como los escribas que nos presentan este evangelio y que en Mateo 23, versículo 3, Jesús llegó a decir de ellos: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Cuánto daño le hacemos a la iglesia con nuestra incoherencia, hermanos?
A veces actuamos como que fuéramos dos personas distintas. En la iglesia somos piadosos, caritativos, respetuosos, y saliendo de ella estamos involucrados en fraudes, en injusticias, en chismes, en tantas cosas negativas, hermano. Hermano, Dios nos va a juzgar por cada una de nuestras obras. Obviamente, mientras estamos en vida podemos arrepentirnos, convertirnos y acercarnos al sacramento de la reconciliación. Pero es ahora, no dejemos para mañana nuestro proceso de conversión, hermano. Tenemos que empezar. Hermanos, Jesús en el Evangelio expulsa a un demonio de un hombre que estaba en la sinagoga. Esto es impresionante, significa que nosotros podemos ser religiosos y podemos estar acurrucando demonios en nuestra vida. Obviamente no hay que espiritualizar ni pensar que todo el tiempo los demonios son esos que se aparecen físicamente o los infernales, que nosotros hemos escuchado muchos testimonios de exorcistas. No espiritualicemos rápidamente la palabra demonio en los evangelios, porque también existen esos demonios que nos roban la paz, que amargan nuestra existencia, que nos llenan de tristeza y no nos dejan ser feliz, nos roban la paz, la felicidad, el poder vernos liberados de las cadenas de las injusticias humanas, del pecado social. Jesús, hermanos, quiere que nosotros expulsemos de nuestra vida esos demonios y le ayudemos también. Si somos otros Cristos aquí en la tierra, estamos llamados a liberar a más personas. No podemos permitir esos demonios que me hacen tener un corazón indiferente, una conciencia negra y sin valores presentes. En el nombre de Jesús, hermanos, tenemos que romper con esos demonios que también están dividiendo a las familias, esas pequeñas ofensas que muchas veces hieren muy profundo, todas esas divisiones, pleitos que se dan en nuestras familias. Tenemos que liberarnos de esos demonios. El poder liberador de Jesús se manifiesta en lo que nosotros hacemos como discípulos cuando luchamos al lado de los más débiles, los crucificados de la historia. Cada uno de los cristianos debemos preguntarnos, hermanos, si nos estamos paralizados por nuestros enredos teológicos, pastorales, y más bien nos estamos alejando de la realidad que vive la gente. Tenemos que estar cerca del que sufre, hermanos. Estar cerca del que sufre para llevar a Jesús. Que Dios nos libere del demonio de la indiferencia y nos haga profetas libres que liberan. Dios les bendice.